Muy buen día tengan todos ustedes. En este 23 de septiembre vamos a dar inicio a la videoconferencia del día de hoy y bueno, como continuidad de nuestro ciclo, del 13º ciclo de videoconferencias del Instituto Nacional de Salud Pública, que en este año, como ustedes saben, lleva por título Agenda de la Salud Pública, Retos y Prioridades. Bueno, pues antes que nada reciban ustedes un saludo de nuestro director, el doctor Mauricio Hernández Ávila, y de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares. Y pues antes de dar inicio queremos mandar un abrazo fraterno y nuestra solidaridad a toda la gente, a toda la población, a todas las personas que también nos están escuchando y se han unido siempre de Baja California Sur, pues bueno, por la contingencia que han sufrido con el paso de de Odil allá en su estado. Y pues bueno, las muestras creo que de solidaridad no se han dejado no les han dejado de llegar ni de esperarse, y pues bueno, también aquí estamos haciendo lo propio para hacérselos llegar. Vamos a dar inicio el día de hoy a la videoconferencia número 14, ya vamos de salida. El día de hoy la videoconferencia tiene por título Promoción de la Salud en el Contexto Comunitario. Y como siempre se los digo, realmente estamos pues muy contentos porque tenemos siempre ponentes de la más alta calidad, de manteles largos, y les digo que siempre sacamos la vajilla china, porque es en realidad lo que nosotros sentimos y como ustedes también lo han percibido. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con una excelente investigadora, excelente docente y muy buena amiga, la doctora María de la Luz Arenas Monreal. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenida. Y pues les voy a dar, realmente sí me mandó una muy escueta cápsula académica, porque realmente ella tiene una larga trayectoria, tanto aquí en el instituto como fuera. Ella es médico cirujana por parte de la UNAM, tiene una especialidad en medicina general familiar también por la UNAM, la maestría en salud pública de aquí de casa del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Escuela de Salud Pública de México, un doctorado en antropología médica por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, investigadora en ciencias médicas de aquí del CIS, y ha publicado pues diversos artículos y capítulos del libro sobre promoción y educación para la salud. Sus áreas de interés, pues bueno, son la educación y promoción de la salud, autocuidado, cultura y salud, violencia doméstica. Pues no vamos a demorar más, vamos a dar paso el día de hoy a esta videoconferencia, y pues bueno, vamos a dejarlos a ustedes en la muy grata compañía de la doctora María de la Luz Arenas Monreal. Adelante. Muchas gracias, Berta Luz, y muchas gracias por la invitación para estar aquí en la videoconferencia. Y pues vamos a iniciar con el tema de ahora, que es promoción de la salud en el contexto comunitario. Lo primero con lo que vamos a empezar aquí es señalando que dentro de las estrategias del sector salud hay como tres grandes ejes. Uno de ellos tiene que ver con el tema que vamos a abordar ahora, que es la promoción de la salud, la prevención y la recuperación. La promoción de la salud y la prevención justamente se encuentran, como ustedes se dan cuenta, antes de que la gente se enferme, y la recuperación tiene que ver cuando la gente se ha enfermado y todas las acciones que se hacen para recuperar la salud. Ahora vamos a ver algunas cuestiones que son como fundamentales antes de entrar en el tema como tal de promoción de la salud en el contexto comunitario, y es como aquellas diferencias que hay entre la prevención y la promoción, porque esto es muchas veces confuso, incluso no solamente para, digamos, como en general quienes estamos dentro del sector salud, sino hasta dentro de la propia salud pública. Entonces vamos a ir viendo como diferencias entre unos y otros. Como ustedes ven, la prevención, los objetivos son diferentes cuando hablamos de prevención y cuando hablamos de promoción. Cuando hablamos de prevención, los objetivos están enfocados en reducir factores de riesgo y enfermedades, y ya que se presenta la enfermedad, disminuir las complicaciones de la enfermedad y proteger a las personas y a los grupos de agentes nocivos. Por el otro lado, los objetivos de la promoción de la salud son
incidir en los determinantes sociales, conjuntamente con incidir en los determinantes sociales es cambios en las condiciones de vida, influir en políticas públicas y mejorar la salud y la calidad de vida de la población. Y en conjunto con todo esto tiene que ver con mejorar la equidad y la justicia social. Por el otro lado, además de los objetivos, es a quién se dirige. Entonces, la prevención de la salud se dirige básicamente a personas que ya están en riesgo o grupos de riesgo. O sea, por ejemplo, podríamos pensar en que se dirige a gentes que son con una herencia, una carga genética importante en diabetes. Entonces es ahí donde se dirige la prevención, y justamente en la prevención secundaria diríamos que son personas a quien hay que hacerles un tamizaje, que siguiendo con nuestro ejemplo de la diabetes podríamos decir que hay que hacer una glucosa para saber si tiene está elevada su índice glucémico. En la prevención terciaria pues ya son enfermos, pensemos en los diabéticos, que son enfermos que hay que prevenir un problema renal, un problema ocular o un problema de pie diabético. Por el otro lado, ¿a quién se dirige la promoción de la salud? Vean como esta gran diferencia. Si en la prevención estamos diciendo que son personas en riesgo, ya sea en el primer nivel, segundo o en el nivel terciario, la promoción de la salud se dirige a toda la población, es decir, a todos los desde los pequeños hasta los adultos mayores. Pero si no vamos a trabajar con toda la población, entonces podemos elegir grupos específicos que pueden ser niños, mujeres o indígenas. Y además, como retomando cuál es el objetivo de la promoción de la salud, entonces nos vamos a enfocar en cuestiones causales, es decir, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el analfabetismo, falta de agua potable, exclusión social, una cuestión de alimentación. O sea, vamos a ir más a la cuestión que tiene que ver con determinantes y a mejorar condiciones de vida. Aquí hay algunos como ejemplos. Si pensamos en la prevención, pues un ejemplo clave es las vacunas. El otro es, por ejemplo, agregarle yodo a la sal para prevenir el bocio. En la prevención secundaria tendríamos como la citología vaginal, Papa Nicolau, o las pruebas para los recién nacidos, a nivel terciario, el manejo de la diabetes mellitus o todas las enfermedades crónicas. Y en contraparte, los ejemplos en promoción de la salud serían promover entornos saludables, y cuando hablamos de entornos saludables nos estamos enfocando a todos aquellos espacios en donde se dice tienen la vida, se desenvuelve la vida cotidiana de la gente, es decir, las escuelas, dentro de los municipios, comunidades saludables, hospitales, espacios de esparcimiento, mercados, etcétera. Y otro ejemplo es la promoción de prácticas saludables, entre ellos, por ejemplo, suprimir tabaquismos, adicciones, ejercicio físico, alimentación, convivencia pacífica para la resolución de conflictos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí hay como una clara diferencia entre qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos prevención y qué es a dónde nos enfocamos cuando hacemos la parte de promoción. Entonces, con esto ya en mente, vamos a pasar a revisar ahora sí ya lo que sería qué es promoción de la salud. Y la promoción de la salud se definió en Ottawa, Canadá, en 1987 como proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. ¿Pero qué quiere decir esto de proporcionar a los pueblos los medios necesarios? Entonces, esto está muy vinculado con los determinantes sociales. No entenderíamos que se pueda mejorar la salud y tener un control sobre la misma si no hay unas buenas condiciones de vivienda, si no hay un acceso a la educación, si no hay una alimentación adecuada, ocupación, etcétera. Entonces, con todo esto en conjunto podríamos identificar que la promoción de la salud no compete solo al sector sanitario. Aquí se conjugan múltiples instancias, organismos y dependencias para poder realmente cumplir con mejorar que se tengan los determinantes sociales adecuados para la población. Otro componente importante dentro de la promoción de la salud es
que hay generalmente nosotros el concepto que manejamos de salud es el concepto emitido por la OMS, que es un completo bienestar biopsicosocial. Pero a partir de esta nueva propuesta de promoción de la salud, el concepto de salud es diferente. Y el concepto de salud se dice que se define la salud como un recurso para la vida y que la salud es una fuente de riqueza de la vida cotidiana. En este concepto lo que se encuentra es que se está enfocando más en las cuestiones positivas y toma en cuenta los recursos sociales con los que cuentan las personas y los grupos personales y las aptitudes físicas, y entonces rompe con esta situación de considerar que solamente es un completo bienestar biopsicosocial, sino con todo aquello con lo que la población cuenta, ¿no? En ese sentido, para que se pueda llevar a la concreción la definición de promoción de la salud, de que se cuente con medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma, hay 5 líneas de acción que son fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con políticas públicas sanas, creación de ambientes saludables, que ya lo habíamos señalado, como las escuelas, las comunidades, todos aquellos sitios en donde se encuentra la gente. La participación de la población es clave, el desarrollo de aptitudes personales, y para ello es como que se cuenta con la cuestión que tiene que ver con educación para la salud y comunicación, y la reorientación de los servicios de salud en el sentido que los servicios estén más orientados a la parte de prevención, promoción y menos a la parte curativa, teniendo más como un equilibrio, porque generalmente los servicios de salud han estado cargados a la parte curativa y menos a la prevención, promoción. En este mismo sentido, como ya habíamos señalado, la promoción tiene un enfoque enfocado a la cuestión positiva. Se visualiza más las capacidades de las personas más que sus deficiencias, y se ve más allá de la prevención, más allá de lo que se centra en la enfermedad y más en los recursos positivos con los que cuenta la población o las personas. Enfocado en determinantes. Cuando hablamos en determinantes es que vamos más como a la raíz del problema y no solo nos quedamos en cuestiones que son cambios de conducta. Y justamente como estamos centrados más en la raíz del problema, los cambios de conducta vienen por consecuencia. Es decir, por ejemplo, en la medida en que nosotros trabajamos para que haya abasto de alimentos y acceso a alimentación, entonces puede haber más fácil que la población incorpore prácticas de alimentación saludable. Ahora vamos a pasar a este otro componente, que es para que tengamos una de las líneas de acción, que es la adquisición de habilidades y aptitudes dentro de la población. La promoción de la salud tiene metodologías precisas, y una de ellas es educación para la salud y comunicación en salud. Esta educación para la salud y comunicación van enfocadas para que la población participe y haga acciones de abogacía y mejoren las condiciones en las que vive. Vamos a ir ahora como revisando a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de educación para la salud. Generalmente se piensa que la educación para la salud es dar conocimiento o transmitir conocimiento, y en realidad, a partir de esta propuesta de promoción de la salud, la educación para la salud es definida como la forma en la que se crean oportunidades de aprendizaje, es decir, todas aquellas acciones que están enfocadas para que la población por sí misma se vaya apropiando del conocimiento, y no necesariamente que se transmita de una forma mecánica y pasiva, sino crear oportunidades de aprendizaje que incrementen los aprendizajes de la población, que la propia población se apropie de ellas, que adquiera habilidades, y que esto conduzca a una mejor salud personal y de la población en la que se encuentra.
Esta propuesta de educación para la salud, o esta definición de educación para la salud, requiere, por tanto, que se tenga una estrategia o un proceso educativo diferente con la población y un educador en salud con características muy específicas que vamos a ver más adelante. Un poco para ir haciendo como un cierre de esta primera parte, antes de pasar ya como a lo que sería el trabajo de promoción de la salud en el contexto comunitario, diríamos que la educación para la salud es una de las metodologías a través de las cuales la promoción de la salud va haciendo concretas las 5 líneas de acción. Pero aquí surgen como algunas preguntas. Este proceso educativo, ¿para qué sirve? ¿Qué se consigue con este proceso educativo? Y bueno, pues este proceso educativo, la idea es, o el objetivo es, como ya decíamos dentro de la propia definición, es que se incrementan conocimientos y habilidades, pero este incremento de conocimientos tiene que posibilitar que la población, que las personas identifiquen cuál es la raíz del problema que se esté revisando. Vamos a pensar, por ejemplo, en una cuestión de desnutrición. Si vamos a revisar una cuestión de desnutrición, no basta con decir que la desnutrición se debe a que no se comen suficientes alimentos ricos en proteínas y en carbohidratos, sino qué es lo que hace que la población no tenga un acceso suficiente y adecuado a estos alimentos. Entonces, de ahí es esto, que la propia población vaya descubriendo cuáles son las causas de las causas que llevan a que se estén presentando estos problemas, para que posteriormente esto permita que la población se organice, participe activamente, y que a partir de esta organización y esta participación tome decisiones que contribuyan a transformar las condiciones adversas en las que se encuentra la población, y por consiguiente haya una mejoría de las condiciones de vida y de su salud. Y entonces, como ustedes pueden darse cuenta en este esquema, es una forma de ir concretando justamente la definición de promoción de la salud, que es proporcionar a los pueblos los medios necesarios para tener una mejor salud y un control de su vida. Ahora, vamos a pasar ahora como a una segunda parte, que sería ahora sí cómo hacemos la promoción de la salud dentro de un contexto comunitario. Y lo que podríamos decir es que cuando vamos a trabajar con la población, podemos pensar en, como decíamos, hacia dónde se enfoca. Podríamos pensar en toda la población, todos quienes viven en una localidad, en una comunidad, o bien grupos específicos. Podemos pensar trabajar con niños en las escuelas, podemos pensar en trabajar con mujeres en edad reproductiva, con mujeres adultas mayores, es decir, dependiendo como de cuáles son como los problemas y las necesidades específicas de una población, es que vamos a elegir trabajar con toda la población o con grupos específicos. Y podemos, y en conjunto con ellos tendremos que definir qué temas en salud vamos a abordar, y que surjan además estos temas justamente de una prioridad y de necesidades concretas de la población. Y pues en estas imágenes justamente la idea es mostrar que podemos empezar a trabajar con toda la población, con grupos de escolares o con hombres adultos, o sea, como va a depender ya de las necesidades propias de la población. Ahora, hay como algunas condiciones fundamentales cuando vamos a hacer un trabajo comunitario, y Briceño León señala como algunas dos condiciones fundamentales. Una de ellas es, una vez que hemos definido que vamos a trabajar con un grupo de población específico o con una población en específico, tenemos que tener un conocimiento a profundidad de la población, es decir, conocer cuáles son las características del entorno en donde vive esta población, cuáles son sus condiciones socioeconómicas, políticas, religiosas, cuáles son los aspectos culturales que rodean y cuáles son esos conocimientos, creencias, prácticas,
pero también si estos conocimientos, y generalmente estos conocimientos y estos acercamientos al tema que vamos a abordar, hay diferencias si es hombre o si es mujer. Es decir, pongamos nuevamente el ejemplo que yo ya había puesto al inicio de diabetes. O sea, cuando nos acercamos con un grupo de diabéticos, la forma en la que vive la diabetes es diferente si se es hombre o si se es mujer, y las prácticas que se realizan y cuáles son los conocimientos que tienen acerca de este tema. Entonces, antes de como que nosotros nos acerquemos ya al trabajo como tal con la población, sí tenemos que tener como un conocimiento a cabalidad de todo este conjunto de características. Entonces, una primer condición es esto, el conocimiento de la población. Y, en estas imágenes simplemente como lo que quiero mostrarles es cuáles son aquí, decíamos, las características geográficas, socioeconómicas. En esta imagen lo que quiero mostrarles es, ustedes pueden ver que aquí al inicio hay una parte que es una tierra en donde se ve seca, y como al fondo se ve otra parte verde. ¿Qué es lo que hace la diferencia en uno y en otro? Si nosotros no somos muy observadores, pues podemos decir, no, pues nada, simplemente que en uno ya pasaron la máquina que recogió la cosecha, y no, aquí la diferencia es que hay unas tierras que son de riego y otras tierras que son de temporal, y esto hace una gran diferencia si nosotros vamos a trabajar ahí, y la condición socioeconómica de estos grupos. No es lo mismo que nosotros trabajemos con un grupo de población que son campesinos y que tienen tierras de temporal, a que trabajamos con campesinos que tienen tierras de riego, porque sus condiciones de vida van a ser diferentes. Esta es como otra imagen en donde justamente lo que señalamos es cuáles son las condiciones de vivienda, cuál es la ocupación de esta población, cuáles son las características de los ingresos, el acceso a los servicios de salud, es decir, todo el conjunto de características que se desprenden de una ocupación y un nivel socioeconómico. La segunda condición fundamental aquí, de acuerdo a Briceño, es contar con la población. ¿Qué quiere decir contar con la población? Briceño León señala esto, que dice: nadie puede cuidar la salud del otro si éste no quiere hacerlo por sí mismo. Y como ustedes ven, justamente es aquí donde es crucial que la población tenga interés en participar, porque nosotros cuando trabajamos dentro del sector salud, hay muchos de nuestros programas en donde nosotros vamos directamente con la población hasta su casa. Por ejemplo, podemos ir hasta su casa a darle las vacunas. A veces la gente se queda tan acostumbrada que si ya no se le va a dar las vacunas a su casa, ellos no pueden ir al centro de salud. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? En realidad estamos haciendo como un paternalismo que no conduce a generar el interés en la propia gente a cuidar de sí mismo. Entonces, justamente esto, nadie puede cuidar la salud del otro si éste no quiere hacerlo por sí mismo. Es previo a nuestro trabajo, tendríamos que generar este interés para que la propia gente se interese y participe de una forma activa. De otra manera, podemos seguir haciendo una serie de acciones, pero van a ser una serie de acciones con mucho esfuerzo solo de parte del personal de salud y no con la participación activa de la población. Sí. Y bueno, justamente con esta imagen, una de las cosas que quiero señalar simplemente es esto de contar con la población. Esto fue un trabajo que se hizo en una localidad aquí del estado de Morelos, y mi colega que está aquí de espaldas, ustedes pueden ver que tiene aquí una camiseta con una cruzada, y el logo era justamente despertar el interés de esta población en una enfermedad que se dice que es una de las enfermedades olvidadas, es una enfermedad transmitida por vector, que es la enfermedad de Chagas. Cuando nosotros llegamos a esta localidad, en general la población no sabía, que no vinculaba que la chinche de Chagas, el vector, estuviera relacionado con una enfermedad que transmite este vector,
Y el trabajo que se hizo aquí, el trabajo el proceso educativo que se generó, fue justamente despertar el interés de la población para que se interesaran en hacer una serie de acciones, tanto en sus viviendas como en sus casas, para crear un comité comunitario de vigilancia epidemiológica y entomológica para la prevención de la enfermedad de Chagas. Entonces, a esto es justamente a lo que me refiero cuando señalo esta segunda condición fundamental, que es contar con la población. ¿Cómo podemos despertar el interés? Pues a través como de un proceso educativo, ¿no? Y bueno, ahora, así como decíamos, hay así como cuestiones fundamentales. Ahora, hay aquí condiciones igual fundamentales que cómo podemos hacer para realmente entablar una relación con la población que nos lleve a contar con ellos, a despertar su interés. Primero tenemos que entablar contacto con la población. Algunos compañeros señalan esta parte de contacto con la población como hacer una inmersión en la población. ¿Qué quiere decir esto? Es un poco haciendo la analogía con cuando nosotros entramos a la alberca o cuando entramos a algún sitio, al agua, es irse a la parte profunda, irse hasta lo más abajo que podamos en las aguas de la comunidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es realmente que no solo vamos a entrar en contacto con la población a través de un proyecto de salud, sino que vamos a incorporarnos en las actividades de la vida cotidiana de la población. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a entablar una relación con la población que tiene que ver para que conozcamos la cuestión cultural, es decir, nosotros podemos leer varios escritos que se relacionen con la cultura de la población con la que vamos a trabajar. Sí, esto es un buen acercamiento, pero además de leer estos escritos, la idea es entablar una relación cercana con la población, y esto solo se hace a través de tener vínculos con actividades de la vida cotidiana de la gente, es estar ahí cuando la gente va al mercado, cuando va a llevar a los niños a la escuela, pero también en actividades en la que puede ser que después de que nos ven ahí y nos tienen confianza, nos invitan, es decir, que nos invitan a ir a la salida de los niños de la escuela, a los bautizos, a las bodas, a las actividades que se realicen dentro de las localidades, y esto es justamente empezar a tener contacto con la población de una forma profunda, es entablar un compromiso serio con la población y tener así como cautela qué tanto es lo que nosotros podemos decir que podemos ofrecer, y no ofrecer más de lo que realmente podamos cumplir, ¿no? Interesarnos genuinamente por sus problemáticas, es decir, no solamente aquello que esté relacionado con el tema de salud que estemos abordando, sino con problemáticas que muchas veces puede ser que salgan de lo que nosotros podemos abordar, pero que sí podríamos servir como un enlace, como una correa para orientarlos para acudir hacia otros servicios o hacia otras instancias. Establecer relaciones de reciprocidad. ¿Qué significa esto, relaciones de reciprocidad? Cuando hacemos un trabajo con la población, establecer relaciones de reciprocidad es fundamental en el sentido de nosotros tenemos conocimiento que a ellos les puede ser de utilidad, y ellos nos pueden a su vez compartir cómo ellos abordan o han enfrentado ciertos problemas. Vamos a poner el ejemplo como si pensamos en enfermedades diarreicas. ¿Cómo es que ellos han enfermado las enfermedades diarreicas? ¿Qué es lo que ellos hacen? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es como compartir conocimientos, y esta es una forma de una relación de reciprocidad. Pero ¿hay otras maneras más de entablar una relación de reciprocidad? Sí, muchas veces nosotros y todos aquellos quienes me escuchan y han tenido experiencias en trabajo comunitario saben que cuando uno va a las comunidades uno
puede dar conocimientos, puede dar algún servicio, si se es nutriólogo, pesar, medir, o en el caso de médicos, tomar la presión, etcétera. Y la población muchas veces lo que nos da es unos huevos de gallina, una frutas que se producen en la localidad. Eso son justamente relaciones de reciprocidad. La otra es el lenguaje que se utilice. Tiene que ser un lenguaje accesible, de modo que traduzcamos en cierto sentido las palabras técnicas para que ellos se apropien de estas palabras técnicas y sepan que cuando hablamos de una faringoamigdalitis, en realidad lo que estamos hablando es de una inflamación de la garganta. Pero entonces tenemos que decirlo, cuando decimos faringoamigdalitis, lo que queremos decir es una inflamación de la garganta. Cuando decimos obesidad, esta palabra ahora tan multidicha, y lo que queremos decir aquí es, bueno, pues que la gente está gorda, ¿no? Y todo este contacto con la población da un proceso educativo, y aquí es un proceso educativo que no necesariamente estamos hablando de cuando se sienta o se reúne la población y estamos hablando de un tema de salud. Briceño León también señala mucho que nosotros como agentes sanitarios, también con nuestra propia práctica y con nuestras acciones dentro de las comunidades, también estamos dando información sanitaria. O sea, por ejemplo, si llegamos a una localidad y nosotros estamos trabajando una cuestión de alimentación, pues casi tendríamos que decir a nuestro equipo y a nosotros mismos que es impensable y casi que prohibido que estemos dentro de la localidad tomando una bebida azucarada, como una Coca-Cola o tomar algunas frituras. ¿Por qué? Porque esto va a ser visible para la población. O sea, nosotros vamos a hacer un proceso educativo no solamente cuando la gente se sienta en una sesión, a tener una sesión educativa, sino estamos haciendo un proceso educativo hasta con nuestras acciones y con nuestras prácticas dentro de donde estemos, ¿no? Ahora, estas son como solo algunas de las imágenes, justamente lo que yo les decía, de hacer esta inmersión profunda, este contacto con la población. Y bueno, pues en la parte superior lo que vemos es un día de campo, que muchas veces cuando estamos con las poblaciones ya se organizan, vamos a hacer una salida. Esta imagen que les muestro aquí fue una conclusión de una caminata en esta localidad para identificar no solamente plantas medicinales, sino para identificar plantas que sean alimenticias. Y después de esta caminata en la que hubo mujeres, hombres, adultos y niños, se cerró con una comida en donde concluyó la caminata. Entonces, bueno, pero este tipo de actividad es también parte de lo que sirve para conocer las cuestiones culturales y el contexto con la población, pero además es a partir de esto es que se crean los vínculos de confianza. En el otro extremo, donde está el niño y los tabiques de cemento, bueno, son imágenes en donde lo que aquí es realmente cuando estamos ahí en la población es cuando identificamos cuáles son aquellos determinantes sociales que más están afectando su salud. En la parte inferior, en la parte del medio, del lado izquierdo, no se ve todo como tan claro, pero es una iglesia de noche en donde también son espacios que nos sirven para entablar relaciones con la población. En el centro, una invitación a comer con una familia. Por el otro lado, una asamblea con mujeres. Y en la parte de abajo, un carnaval, de los carnavales que se dan aquí en Morelos, y que también son unas oportunidades para revisar y para conocer las cuestiones culturales y de todo el entorno de la población, ¿no? Entonces, como con estas imágenes simplemente lo que quiero mostrar es que cuando hablamos de la inmersión es en realidad hacer justamente esto de conocer a profundidad, como si viviéramos, como si nosotros desde siempre hubiéramos estado viviendo en este lugar, ¿no?
Ahora, este contacto con la población, ¿qué es lo que nos permite? Lo que nos permite esta inmersión profunda con la población es conseguir la confianza de ellos. O sea, a partir de esto es que se generan lazos de confianza y justamente se puede despertar el interés de la población y hacer lo que decíamos, uno de nuestros primeros condiciones fundamentales es contar con la población. Cuando ya tenemos esta parte de contar con la población, esto se nos va a facilitar porque entonces ya hemos despertado el interés y no estamos solamente como en la parte de hacer acciones con o para la población, pero sin tener la participación activa de ellos. Entonces, aquí ya estamos pensando que cuando contamos con la población es que ellos ya están teniendo una participación activa. Y, o sea, solamente como un poco para recordar algo que yo ya había dicho muy al inicio, pero ahora porque vamos a empezar a ver como algunas características en específico, es que yo ya había señalado que parte de las metodologías de la promoción de la salud son la educación para la salud y la comunicación en salud. Yo ahora solo me voy a centrar sobre todo en la parte de educación para la salud, no porque la comunicación no sea importante, ambas son muy importantes y de hecho se señala que cuando nosotros vamos a hacer un trabajo de promoción de la salud debemos hacer una combinación de ambas, de educación para la salud y de comunicación, pero ahora yo solo por cuestiones de tiempo me voy a enfocar solo como en las características de la educación para la salud. Y bueno, en las características de la educación para la salud decíamos es el proceso educativo que se genera después de que ya hemos despertado el interés en la población y de que contamos con la población y tenemos como distintos componentes. Uno de ellos son cuáles serían esas características de un proceso educativo dentro de este marco completo que sería la promoción de la salud y cuáles son las características que debe tener un educador en salud o facilitador en salud, porque ahora vamos a ir viendo que dentro de este proceso educativo se le llama mucho más facilitador en salud más que educador. Y también vamos a señalar aquí que estas características del proceso educativo se apoyan fundamentalmente en teorías del comportamiento y en metodologías de educación para la salud. Ahora, ¿cuáles son estas características del proceso educativo? Aquí hay una propuesta, justamente si la definición de educación para la salud es crear oportunidades de aprendizaje. ¿Y cómo se crean estas oportunidades de aprendizaje? ¿Cómo hacemos para que este proceso educativo no sea clásico de dar información, transmitir información, es decir, como solo darle una serie de información que puede estar en un cartel, que puede estar en un rotafolio? En realidad para crear oportunidades de aprendizaje, la propuesta es partir de los conocimientos que tiene la gente. Es decir, vamos a poner otra vez el ejemplo de la diarrea. ¿Qué es lo que sabe la gente acerca de qué es la diarrea? Y aquí la idea es hacer como preguntas generadoras, preguntas que permitan la reflexión y la intercambio de conocimientos entre el educador para la salud y la población. Es decir, ¿qué sabe la gente de un problema? ¿Cómo han enfrentado ese problema? ¿Qué hacen cuando ellos o cuando sus hijos o cuando las personas de la familia tienen diarrea? ¿Cómo lo resuelven? ¿Qué utilizan? ¿Cómo identifican que tienen diarrea? ¿Y qué es lo que hacen? Y dentro del contexto en donde ellos están, ¿qué es lo que propicia que se presente esta enfermedad? Que tiene que ver con el tercero, que es vincular el problema con las condiciones de vida. Es decir, si estamos pensando en la diarrea y lo que queremos es que la población empiece a descubrir las causas de las causas, no tenemos que quedarnos únicamente con pensar que la diarrea es un problema fisiológico de alteración del tránsito intestinal y que esta alteración del tránsito intestinal lo que conduce es a incrementar la frecuencia de las evacuaciones gastrointestinales. Bueno, ese sería un primer componente que es un componente
biológico. Pero aquí lo que nos interesa es también que la población empiece a vincular que esta enfermedad, esta diarrea, tiene que ver con las condiciones en las que vive, es decir, tiene agua, cómo está el piso de su casa, el piso es de cemento, es de tierra, cuáles son las condiciones inmunológicas de las personas en relación con cómo está la alimentación, es una alimentación adecuada, y si no es adecuada, ¿por qué no es adecuada? ¿Por qué hay desabasto de alimentos en esta casa? Es decir, aquí es donde se empieza a ir identificando la raíz del problema. Otro componente fundamental aquí, o otra característica fundamental del proceso educativo, es que la población tiene que jugar un papel activo, no es un recipiente. Y aquí lo puse con mayúsculas porque a veces pareciera que nosotros cuando pensamos en un proceso educativo con la población es simplemente como llenarle de distinta información, y no es un recipiente. Pero para que ella tenga un papel activo, el educador en salud tiene que utilizar distintas estrategias, distintas técnicas educativas, que una de ellas puede ser justamente estas preguntas que yo les decía cuando partimos de lo que la gente sabe, es decir, preguntas generadoras que hagan que la propia población empiece a reflexionar y a tener como un papel activo en esto. Enlazar las características del proceso educativo con la cultura local, esto es fundamental. Si no es lo mismo que nosotros estemos trabajando en la parte norte de nuestro país a que estemos trabajando en el centro, en el sur. Entonces tenemos que vincular la cultura de cada región con el proceso educativo. Se tienen que establecer un proceso educativo horizontal, es decir, que todos estamos como al mismo nivel, y no es porque en este momento yo soy el educador educativo que estoy como por encima de ellos y que me tienen que tratar de una forma diferente, sino que el propio educador tiene que establecer relaciones horizontales, respetuosas, participativas, y establecer un diálogo de ida y vuelta, es decir, no solamente él es el que habla, sino que aquí lo que se promueve sobre todo es que hablen los integrantes, la población de quienes están dentro de un proceso educativo. Con estas imágenes lo que quiero mostrarles es lo siguiente. La imagen en donde se ve que están subiendo como a una pequeña lomita es justamente esta caminata que terminó en la comida que vimos hace ya un rato, pero esto fue una caminata para identificar en la región en la que estábamos trabajando con un tema de alimentación, recursos de la zona, y para identificar plantas medicinales, pero también para identificar plantas comestibles. Y ustedes al lado lo que tienen es una planta que identificamos que se da silvestre en esta región y que la gente no consideraba que era una planta importante, y esta es una planta que ahora ha cobrado como mucha fama, que es la chía. Y entonces ustedes saben que la chía fue una planta alimenticia de gran relevancia en la época prehispánica y que ahora está siendo como retomada sobre todo por desde el naturismo, por su gran cantidad de nutrientes y de omega. Esto lo descubrimos justamente a partir de esta caminata etnobotánica con la población. Nosotros no nos habíamos percatado de que en esta región había esta planta, sino que hasta que ellos nos lo muestran. Entonces, como ustedes pueden ver, justamente a esto es a lo que nos referimos cuando decimos tenemos que tomar en cuenta la cultura local, o sea, identificar estos aspectos de la cultura local. En las dos fotografías de abajo quiero señalar lo siguiente. Cuando hacemos un trabajo educativo y decimos tenemos que establecer como relaciones horizontales, hacer dialógico, participativo, y esto no es las dos fotografías lo que están mostrando es como reuniones en donde estamos en círculo, y justamente esto que nos sentemos en círculo cuando hacemos un trabajo educativo no es menor, tiene mucha importancia. Y David Werner en su libro de Aprendiendo a promover la salud señala la gran
importancia que tiene que cuando estamos haciendo un proceso educativo no haya alguien que está al frente en el estrado y los demás sentados uno detrás del otro como normalmente se sientan en las escuelas. Sentarnos uno detrás del otro ya de alguna forma es una cuestión jerárquica, y aquí no, aquí lo que estamos diciendo es todos estamos como al mismo nivel, todos tenemos como el mismo valor y podemos entablar una relación dialógica más fácil viéndonos las caras, así vemos la espalda del otro y hasta el frente quién es el profesor o el educador en salud. Entonces, el educador en salud se sienta dentro del círculo aquí hay un círculo, pero también puede ser a través de todos alrededor en una mesa, ¿no? Entonces, a esto es a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de cómo establecer un proceso educativo horizontal, dialógico, respetuoso, en donde estamos tomando en cuenta la cultura local, ¿no? Ahora, otro componente fundamental aquí son las características del educador en salud. El educador en salud, decíamos, más que, pues, esta es la palabra en la que siempre hemos llamado educador en salud, pero aquí es más propio llamarle facilitador. ¿Por qué? Porque él tendría que facilitar la apropiación, él o ella, la facilitación facilitar la apropiación del conocimiento de la población. Y para ser un facilitador del conocimiento de la población, pues tenemos que buscar distintas estrategias, distintas formas en que la población reflexione a sí misma y vaya apropiándose y generando su conocimiento. Por supuesto que al igual que el anterior se requiere de manera fundamental que el educador en salud establezca relaciones respetuosas, que le dé confianza a la población de preguntar, de decir sus dudas o sus inquietudes, que utilice un lenguaje, ya lo habíamos señalado, un lenguaje sencillo, que traduzca los términos técnicos en lenguaje comprensible para la población, que busque ejemplos locales para los problemas de salud que está viendo, que sea creativo, que busque distintas formas en las que se puede ir resolviendo todas las preguntas que vaya teniendo la gente, que impulse la participación y que sea sencillo y humilde. Esto es fundamental, esta cuestión de la humildad. No quiere decir que se haga menos, no, o sea, que se dé su lugar, pero que no lleguemos a ser arrogantes. Esta cuestión de arrogancia que se da mucho de pronto en el gremio, más en el gremio médico, pero también dentro de las enfermeras, dentro del personal de salud. Este tema de la arrogancia lo que hace es distanciarnos de la población, y cuando hablamos de una cuestión de humildad, lo que decimos es crear lazos con la población, y la humildad también nos da la posibilidad de ser generosos. ¿Qué quiere decir generosos? Que no somos egoístas para compartir nuestros conocimientos, que el conocimiento que tenemos es justamente para compartirlo con los otros. Y capacidad de escucha. Esta capacidad de escucha tiene mucho que ver para que no solamente estemos nosotros dando nuestra información, y decíamos, aquí no es dar, sino es crear condiciones para que se apropie la gente, pero no solamente es decir nuestros conocimientos, sino qué es lo que ellos saben y cómo ellos lo resuelven. Y por supuesto, este otro con el que iniciamos en la lámina anterior, que es el compromiso. La gente identifica claramente cuando un equipo de trabajo, cuando una persona, cuando un facilitador educativo tiene compromiso. Ellos claramente van a saber quién está comprometido y quién solo va a sacar información para cuestiones de su trabajo o para cuestiones de sus propios intereses, ¿no? Y bueno, justamente aquí en estas imágenes lo que quiero mostrarles es
pues distintas como estrategias que cada uno de nosotros, de acuerdo a las necesidades con las que nos vamos enfrentando, vamos viendo qué es lo que necesitamos. Y entonces arriba lo que estamos haciendo, o lo que se hizo ahí, es un ejercicio de una cartografía social. Esto era en un taller con obreros, y era para identificar en esta localidad cuáles eran los sitios en los que se vendían alimentos saludables y alimentos no saludables. Y este primer ejercicio lo que hizo fue como para despertar el interés de la gente para hacer otras acciones para mejorar las cuestiones de la alimentación en esa zona. En la siguiente, lo que estamos haciendo, lo que hay es una reunión, y ustedes se dan cuenta, estamos en un semicírculo ahí, y lo que se está haciendo es leyendo un folleto. O sea, aquí no se entregó solo un folleto para que cada quien lo lea en el tiempo libre y cuando pueda, y que a veces esos folletos entregados así no se leen, sino que aquí lo que se está haciendo es leyendo un folleto colectivamente y resolviendo preguntas que vienen ahí, o contestando entre todos preguntas que vienen ahí, que están, lo que haciendo es propiciando la reflexión. Abajo lo que vemos es trabajo con niños en las escuelas, y la niña que está sola, de la camisa blanca, en realidad fue un comité de niños que se hizo en la escuela para trabajar en la propuesta que David Werner tiene también, que se llama de niño a niño, que es decir, que se forman un grupo de niños para que a su vez estos niños sean promotores, y ella hizo parte de un comité de niños, de niño a niño, para trabajar promoción de la salud bucodental. Y entonces aquí lo que ella estaba haciendo, las láminas no se ven muy claramente, pero ahí lo que estaba haciendo era dando información sobre salud bucodental a otros niños de la propia escuela en donde ella estaba, ¿no? La otra, que es también con niños escolares, y estamos haciendo también un ejercicio de cartografía, como se hizo con los obreros, pero aquí era en la escuela, y haciendo el mismo ejercicio de identificando establecimientos que vendan alimentos saludables y establecimientos comerciales que venden alimentos no saludables. Y este ejercicio de cartografía social, quiero decirles que despierta mucho el interés de la población, porque ya que han hecho este ejercicio de cartografía social, se les dice qué es lo que hay más en su localidad, y generalmente, por desgracia, lo que más abunda son establecimientos en donde hay más tiendas que venden alimentos o productos que no son saludables para la población, ¿no? Y bueno, esto es justamente como una otra parte, que es como las estrategias que se van haciendo que es un ejemplo de la cuestión creativa, y aquí es una cuestión creativa que no solo fue de los facilitadores educativos. Esta pared es una pared en una escuela, en una secundaria, en donde después de un trabajo de bastante tiempo con los jóvenes en la escuela, en cuestiones de alimentación, se hizo un concurso de dibujo, y luego los dibujos que salieron premiados se llevaron a pintarlos en los murales de la escuela, y este es un cartel, este fue un dibujo ganador, y que ejemplifica qué pasaría si tomas bebidas azucaradas, y qué pasaría si tomas agua y frutas. Y ustedes pueden ver ahí cómo los escolares representaron a través de los dibujos, y esto después lo pintaron en uno de los murales de la escuela. Entonces, esas son como las distintas estrategias que era parte de lo que decíamos. Un facilitador educativo tiene que ser creativo, y tiene que estar así como de qué manera podemos hacer lo mejor para que la propia gente vaya apropiándose del conocimiento e incorporándolo en prácticas, ¿no? Y bueno, en el esquema previo que yo les había presentado, en donde les decía el proceso de conocimiento tiene características de cómo tiene que ser el proceso educativo, y luego las características del educador en salud, y ahora estamos con esta otra parte que es teorías del comportamiento. O sea, cuando hacemos un proceso educativo tenemos que tener como un sustento en teorías del comportamiento, y que pueden, aquí yo solo estoy colocando algunas,
va a depender como qué es lo que estamos haciendo con la población, que podemos elegir alguna teoría del comportamiento o elegir algún otro sustento que dé pauta para que lo que estamos haciendo tenga un sustento y que no sea solo como basado en cuestiones empíricas, sino un sustento teórico, ¿no? Entonces, aquí estamos solamente señalando de manera muy general algunas teorías del comportamiento, que sería como la teoría social cognitiva, modelo de creencias en salud, teoría de la conducta planeada o teoría de la acción razonada. No son las únicas, hay muchas otras más, y aquí la única señalamiento es justamente que nuestro trabajo en promoción de la salud tiene que tener un sustento teórico, ¿no? Y en este mismo sentido es, además de las teorías del comportamiento, metodologías de educación para la salud. Y aquí hay algunas metodologías de educación para la salud, igual se puede tener como algunas otras más, y están señaladas como esta parte de educación popular en salud, investigación, acción participativa, y que también está esta otra de Community Based Participatory Research, el método precede, procede y Intervention Mapping. O sea, es como cuando hacemos un proceso educativo podemos decir en cuál me voy a basar para el desarrollo del trabajo de educación para la salud que voy a implementar. Cuando yo les decía en las características del proceso educativo y que les decía partir de lo que la gente sabe, claramente nos estábamos basando ahí en educación popular en salud, porque educación popular en salud tiene justamente como 3 puntos centrales, que es partir de lo que la gente sabe, ir a la teoría y luego regresar con una práctica transformadora, o sea, es práctica, teoría, práctica. Entonces, parte de lo que cuando yo les he dicho de las características del proceso educativo y del educador en salud están muy basadas en educación popular en salud, pero el método precede, procede, justamente parte también de hacer una investigación formativa, es decir, partir primero de lo que sabe la población para después hacer el diseño. Y lo mismo en Intervention Mapping e investigación, acción participativa y Community Based Participatory Research, podríamos decir que tienen una estrecha relación con la propuesta de educación popular en salud. Entonces, simplemente, regresando a esta parte de teorías del comportamiento y metodologías de educación para la salud, lo que queremos señalar aquí es que nuestro trabajo en promoción de la salud tiene que ser con un sustento teórico. Y justamente, ya como para ir cerrando aquí, lo que diríamos es, iniciamos señalando que la promoción de la salud es proporcionar a los pueblos los medios necesarios para tener un mayor control sobre su vida y su salud, y que una de estas herramientas es la metodología de educación para la salud, y que todo este proceso educativo que realizamos con la población es para que la población se organice, participe de manera activa, consiga empoderamiento, haga distintas acciones, que esto es lo que es la abogacía, distintas acciones para promover políticas públicas. Y cuando hablamos aquí de políticas públicas, puede ser que pensemos a nivel macro, políticas públicas a nivel nacional, pero también podemos pensar en políticas públicas a nivel local, podemos pensar políticas públicas a nivel de la comunidad con la que estamos trabajando, del municipio, del estado, hasta podríamos pensar pues a nivel nacional, y que estas políticas públicas nos conduzcan a mejores condiciones de vida de la población. Y bueno, ya como para cerrar, lo que señalaríamos aquí es que la promoción dentro de la salud en el contexto comunitario requiere diseño y planificación. Es decir, no es una cuestión de improvisar. Claramente aquí tenemos que señalar que cuando hacemos un trabajo de promoción no vamos a ir a improvisar, no es lo que se nos ocurra en ese momento y lo que pensemos que se puede hacer. No, tenemos que hacer como un traje a la medida, es decir, qué es lo que se requiere para esta comunidad, para este lugar,
de acuerdo a las características de esta población, qué es lo que vamos a diseñar y qué es lo que vamos a planificar en cada una de las sesiones y de las actividades que vamos a realizar. Y dentro de este diseño y de esta planificación debemos incorporar la evaluación, o sea, es decir, ¿cómo voy a saber que lo que estamos haciendo tuvo los logros que nos habíamos propuesto? Entonces, para esto necesitamos justamente todo lo que tiene que ver con, desde el diseño y la planificación, incorporar la evaluación. Y pues con esto yo me estoy despidiendo. Les quiero dejar como simplemente con esta imagen, que es una imagen de nosotros que estamos en esta zona central del país, en donde vemos a los volcanes, y que esta fue una imagen que hemos tomado en alguna de las recorridos cuando hemos ido a hacer alguno de los trabajos comunitarios en las regiones en las que trabajamos. Pues muchísimas gracias, y realmente deseo que quienes estén interesados en hacer un trabajo de promoción de la salud o ya lo estén haciendo, esta reflexión que he presentado aquí haya sido de beneficio para ustedes. Muchas gracias y hasta luego.